La muerte es una dimensión difícil de aceptar, pero cotidiana y, como tú bien dijiste, es parte inherente de la vida humana. Filosóficamente hablando, lo podríamos muy rápidamente inclusive comprender por qué se da. El porqué de la muerte es relativamente sencillo entenderlo. Y esto ya desde los albores mismos de la sistematización filosófica en Occidente se tenía claro. El que mejor lo plantea es Aristóteles, aunque tiene que utilizar una teoría que él genera para poder dárnoslo a entender. Es relativamente sencillo. Todo ente compuesto, todo lo que está compuesto de partes distintas, tiende a resolverse en sus componentes. Punto. Ya. Y ya. O sea, no hay más. Somos un compuesto si nos vamos a la modalidad como los antiguos clasificaban los elementos. Pues somos compuestos de los 4 elementos. Estamos compuestos lo mismo de tierra por la forma en que está constituido nuestro esqueleto, que casi parece mineral, ¿verdad? Estamos constituidos por aire, no nada más porque ahora sabemos que estamos constantemente regenerando el oxígeno que utiliza la sangre para quemar las impurezas o lo que la propia vida genera al extraer sus nutrientes, ¿no? El agua está presente no nada más en las formas linfáticas, sino que somos 70 o 70 y pico por ciento de agua, y luego el calor que genera nuestro propio cuerpo al estar vivo, los antiguos lo asimilaban al fuego. Entonces estamos compuestos por lo menos de los 4 elementos que los antiguos aceptaban. Obviamente hoy sabemos que estamos compuestos de muchísimos más elementos, y sin embargo el fenómeno vida, eso es lo que en algún momento platicamos en otros contextos, es también igualmente un enigma para nosotros, es un misterio. Y sabemos que se tiene que resolver en sus componentes. Y una vez que ya este hecho llamado vida no se da, pues los componentes operan como ellos son. Y entonces, o una de dos, o lo tenemos que meter, el residuo que queda, el detritus que deja, lo tenemos que meter en un horno para que se consuma rápidamente y se convierta en cenizas, o lo metemos en algo donde nadie lo pueda ver y continúe su proceso de descomposición en sus elementos primarios. En ese sentido, la muerte es inherente al ser humano, es inherente a la vida, porque la vida está generada por elementos compuestos que en muchas ocasiones son incluso contrarios, como pueden ser los ácidos que generan nuestro estómago, que son ácidos en serio, y que atacan a las bases o que atacan a cualquier otro elemento que pudiera en un momento dado estar en contacto. Puede atacar hasta la propia piel del estómago, que está hecha para eso, y que cuando hay un estrés excesivo se comporta como ácido, y es ácido clorhídrico. Y tenemos bombas que generan y secretan el ácido clorhídrico, y tenemos bombas que generan hidrógeno para que se pueda combinar con el cloro y se hace ácido clorhídrico. Entonces, son elementos contrastantes, contrapuestos, que en el momento en que el fenómeno principal, en este caso mayor, organizador de todos esos elementos no está, pues actúan como ellos son. Y viene lo que tú comentabas. Viene nuestra consideración de ese hecho al cual estamos abocados todos. Por lo tanto, nuestra duración temporal
es inherente a nuestra propia esencia de ser entes compuestos. Y eso ya Aristóteles lo planteó. Heidegger toma esa parte de la dimensión temporal, porque podría alguien decir, bueno, cualquier ente compuesto también está dirigido a la muerte. Sí, es verdad, cualquier ente compuesto. Y sobre todo, ente vivo. Compuesto va de cráneo, no le queda de otra. Pero entonces diríamos, bueno, ¿en qué se diferencia los, no sé, los mamíferos superiores? ¿En qué se diferencian ellos de nosotros? Heidegger toma el elemento temporal como parte esencial del ser humano. Es decir, no nada más como parte inexorable de su duración temporal, sino como un dato, le llama él, existenciario del ser humano. Es un dato que el ser humano capta como propio de sí. Y lo capta existencialmente. Y además, Heidegger le da una serie de toques al concepto que acaba diciendo, bueno, pues que el ser del ser humano es el ser para la muerte. Porque una vez que empezó, aquí no queda otra salida, ¿eh? Diría él, es que es imposible que nosotros poseamos nuestra existencia, porque poseerla implicaría tenerla de principio a fin. Y ya cuando estamos en el fin ya no estamos aquí. Por lo tanto, entonces ya no poseemos nuestra existencia, ya se nos fue la existencia en este mundo. Por eso define Heidegger muy acertadamente al ser humano, no como el animal racional que decía Aristóteles, sino el ser ahí en el mundo. Y claro, ¿qué es la muerte entonces? En ese sentido, filosóficamente hablando, para Heidegger, pues es la culminación y el término. Que si no se concibiera el tiempo, pues no se concebiría la muerte. No se concebiría la muerte. Lo que pasa con los animales. Esa es la diferencia. El animal no se ve a sí mismo para la muerte. El ser humano transcurre su existir. Me viene a la mente es un chascarrillo, pero es un chascarrillo bien interesante, porque me lo decía a mí uno de mis profesores de la Universidad de Madrid y se me quedó muy grabado. Y con ese gracejo madrileño todavía lo recuerdo. Decía él, haz de cuenta que va la mamá con su hijo de la mano. Y van caminando pues, por alguna de las partes aquí, por ejemplo, muy típicas de la Ciudad de México. Supongamos que el centro de Coyoacán está bien, y entonces va caminando junto a la Siberia, ¿no? Y entonces el chiquillo pues, le pide un helado con toda la insistencia del niño. Obviamente la mamá se lo compra, un helado de chocolate. Y el chiquillo empieza a comérselo. Llora y llora y llora. Y va carando, y llorando y comiendo y llorando y comiendo. A un momento dado se para la mamá y le dice, bueno, pero ¿qué te pasa, hijo? ¿Es que no te gusta? Sí, mamá, pero se me acaba. Esa es la cuestión de la existencia de la vida. Sí, es extraordinariamente bella, pero se acaba. Y entonces viene el dramatismo. Por eso Heidegger califica a este hecho existenciario, ya no nada más existencial, sino parte integrante de la composición conceptual que se puede obtener del ser humano, la califica como la realidad última, irreferente e irrebasable. ¿Qué significa irreferente? Que no hace referencia a nada. Para el que se fue, él ya no tiene referencia alguna para el mundo, porque ya no está aquí. Por tanto, es irreferente, ya no hace referencia a ninguna otra realidad. Si acaso hará los que quedan, ahí era lo que tú comentabas al principio, harán todas las referencias de ellos para con aquello que ya no está.
Pero de ellos. De ellos. Y por eso es que vienen las exequias. Y por eso es que viene todo ese ritual del duelo, por eso es que le llama la psicología contemporánea el proceso del duelo, el procesar el duelo. Y entonces, bueno, es irreferente, ya no refiere a nada más, e irrebasable. Por eso dice nuestro dicho, del rayo te salvas, de la raya, ¿no? Exactamente. La muerte, al ser un tránsito absolutamente personal e intransferible, yo creo que se puede educar en la vida teniendo en cuenta la muerte, eso sin duda. Eso sin duda, sí se puede. Y en todo caso, no pasa hoy. Es lo que no pasa hoy, no, porque pensamos que es eterna nuestra existencia y pensamos que siempre vamos a vivir, cuando es al revés. Si viviésemos, por eso comentábamos fuera de la grabación y del programa, si viviésemos pensando, como decía don Juan, que la muerte nos acompaña en nuestro hombro izquierdo y que va sentada ahí siempre, ¿qué ocurriría? Que cada acto que haríamos o que hiciéramos tendería a ser perfecto en sí mismo, sin ninguna otra referencia más que el acto que estemos haciendo, con total y plena conciencia, sí, siendo el último momento que puedo vivir, punto. Eso sí se puede hacer. Y entonces nos acercaríamos a nuestro final teniendo un ejercitamiento de que en cualquier momento puedo morir. ¿Por qué? Pues porque no tengo en mis manos las circunstancias. Y menos si mi transcurrir de vida es, digamos, normal. Pero el problema está en que no vivimos así. Vivimos en el goce y en el goce perdurable de todo lo que tenemos. Pensamos que así va a ser siempre. Es más, ni siquiera esta sociedad contemporánea ni siquiera nos ayuda al deterioro normal de la vida y aceptarlo. No nos ayuda, al contrario, premia lo último, la juventud, esto, la lozanía, más allá. Cierto. Pues sí. Entonces, en la antigüedad los ancianos eran la parte más preciada. importante. Más preciada, por eso era el senatus de los senectos. ¿Sí? Y entonces sí se sufre por un egoísmo. Sí se sufre por un egoísmo, pero se sufre por un egoísmo radicalmente promovido, pues. Sí, por educación. Por educación, en un subjetivismo, mejor dicho, en un disfrute subjetivo de algo que al no enfocarlo de manera adecuada, siempre está en búsqueda de lo que generalmente promueve el propio mundo y la sociedad, que es sus renuevos. Pues no vamos a llegar en un momento dado incluso a prolongar la existencia de los ancianos a través de la manipulación genética. Sí. Y entonces estamos matando embriones humanos para sostener a los viejarrones. ¿Por qué? No aceptan. Porque no aceptamos nuestra dimensión temporal. Bueno, en el caso del dolor de los que quedan, muchas veces es un egoísmo puro. Es egoísmo, ¿por qué? Porque querrías evitar tu dolor, a veces prolongando el dolor ajeno, ¿no? Solamente para decir que está aquí. Exacto. Proyectemos nuestra reflexión hacia la parte que nos hace pensar de nosotros mismos, que no es el cerebro, ¿eh? El cerebro es un instrumento, sino aquella otra parte en donde radica la conciencia, en donde radica la mente, en donde radica la inteligencia humana, que es imponderable, que no tiene peso, que no tiene medida, que por ser así se le llamó, con términos directos, espiritual. Esa parte espiritual humana, a la que comúnmente llamamos alma, nos puede dar el consuelo de que al ser inmortal
pues probablemente vaya a otras dimensiones, si no se tiene fe alguna. Pero son las dos únicas modalidades. De lo contrario, esto es una mala broma, porque no tiene sentido. Es la mala broma del niño al que se le va acabando su cono de chocolate.